Última sesión de la tarde. Estamos grabando bien a Patricia Rivera II. Ella nos visita por un semestre desde la Universidad de Sonora. Está haciendo su tesis de licenciatura aquí con el doctor Pedro Miramontes del Departamento de Matemáticas. Pues ella nos va a hablar de fractales y la métrica de resistencia efectiva. Bueno, muchas gracias. Pues primero, antes que nada, quisiera aprovechar para invitarlos a que hagan veranos de investigación. Este proyecto es el resultado de un verano de investigación con la Academia Mexicana de las Ciencias y fue realizado en colaboración con los estudiantes de Colima. La Universidad de Colima también promueve este tipo de veranos de investigación y un muchacho que viene del Tecnológico de los Reyes por parte del programa del FIN y la verdad está muy bien. Es un programa y está haciendo lo que te gusta durante el verano. Entonces, ya entrando con el tema, eso es un índice más o menos de lo que vamos a abarcar durante la práctica. Vamos a ver algunos preliminares y vamos a hablar cosas ya más de fractales como la dimensión, autosimilaridad, energía, y luego vamos a agarrar los fractales y los vamos a interpretar como si fueran redes eléctricas. Y a partir de lo visto anteriormente, vamos a ver lo que es la métrica de resistencia efectiva. Y para empezar, quisiera preguntarles a ustedes qué es un fractal. Una figura autosemejante. Matemáticamente hablando, da un conjunto de todo. Un subconjunto de ese conjunto tiene una relación biyectiva con todo el conjunto. Y es ahí donde se presenta la característica de autosimilaridad. Autosimilitud, pero por ejemplo, ese es el detalle. Es a lo que quería llegar precisamente. No hay un acuerdo para definir un fractal, porque si lo definimos en base a la autosemejanza, vamos a llegar que una recta sería un fractal y son cosas que no queremos. Entonces, sí está bien que hayas mencionado eso, porque también hay otra concepción muy frecuente que se usa, que incluso, Mandelbrot, el creador de este conjunto, no el creador de este conjunto, porque Mandelbrot es muy parecido a lo que es Joule, lo define en base también a lo que es la dimensión, pero la dimensión no es un criterio suficiente también como para definir un fractal. Lo que vamos a hacer después va a ser un acuerdo entre nosotros para ver lo que vamos a considerar como fractal. Gracias. Entonces, vamos a empezar. La historia de los fractales no es una historia reciente, porque la teoría ya estaba hecha desde hace mucho tiempo. Podemos ver, por ejemplo, que desde el siglo XVIII Weierstrass ya había definido la función que era continua en todas partes, pero derivaba en ninguna. Entonces, esas cosas eran vistas como monstruos matemáticos. Incluso Julia tenía su teoría desarrollada sobre esta clase de conjuntos, estaba el conjunto de Cantor, estaba la curva de Koch. También Hausdorff ya había definido todo lo que conocemos de la dimensión hace mucho tiempo también. Pero sin embargo es de la clase de cosas que se desarrolló hasta finales de siglo. Fue hasta 1970 más o menos cuando Mandelbrot planteó por primera vez qué es un fractal. Y esta fue la primera imagen de un fractal que se vio en la humanidad, por así decirlo. Entonces te quedas pensando, yo me quedo pensando, la imagen en sí no está tan guau como las que vemos ahora, pero aún así fue suficiente como para captar la atención de muchos. Entonces es una imagen muy simpática. Y ahora lo que nosotros vemos de los fractales son imágenes como esta. Ya nos quedamos, wow, ahora sí está muy impactante. Entonces, pero aquella imagen fue suficiente como para plantearse que los fractales ya deberían de ser una disciplina por derecho propio. Entonces, fue Mandelbrot el padre de todo esto y a partir de ahí, nació todo esto de la geometría fractal, el análisis fractal, etcétera, etcétera. Entonces, Mandelbrot en 1982 dio su definición para un fractal, argumentando que iba a ser un conjunto, NRN, cuya dimensión topológica era estrictamente menor que su dimensión de Hausdorff. Sin embargo, como vemos ahora, esta definición tiene algunas fallas, porque si nosotros queremos considerar a conjuntos como la curva de Takagi como fractales, no van a entrar en esta definición porque es un conjunto que nosotros vemos como si podemos considerarlo como fractal, pero su dimensión topológica no coincide con su dimensión de Hausdorff. Ahora, por ejemplo, también si lo queremos definir en solo base en una dimensión fraccionaria, también estaremos en riesgo de quitar al tetraedro de Sierpinski, cuya dimensión
pues, de Hausdorff es entera. Y la concepción que tenemos la mayor parte del tiempo es que la dimensión es fraccionaria. Pero no, ya vemos que no siempre es así. Entonces vamos a ponernos de acuerdo todos con qué va a ser un fractal. ¿Les parece? Entonces vamos a considerar que un fractal va a ser un conjunto que va a cumplir ciertas propiedades, pero va a ser un acuerdo local. Primero vamos a decir que tiene una estructura fina, es decir, como tú decías, que es fuera detallado de cambios de escala. También vamos a considerar que es demasiado irregular como para ser descrito en el lenguaje de la geometría pues, tradicional. Pues si se fijan, estos objetos no habían sido descritos en el lenguaje de la geometría euclidiana que conocemos normalmente, sino que los conocemos a través de sistemas de funciones, etcétera, etcétera. También pues que presenta autosimilaridad ya sea aproximada o estadística, es decir, que le podamos seguir a la pista sus propiedades a través de los cambios de escala, y que pueda ser escrito de una manera sencilla, por ejemplo a través de un sistema de funciones iteradas. Eso es lo que nosotros vamos a considerar por el pronto como un fractal. No estamos definiendo nada, pues como había mencionado, en base a su dimensión, puesto que queremos que la curva de Tokaji siga siendo un fractal. Entonces, el asunto de la dimensión vale la pena mencionarlo porque nosotros conocemos que se definen algunas dimensiones para los fractales. Por ejemplo, yo estoy mencionando la dimensión de Hausdorff, pero también muchos de ustedes habrán escuchado alguna vez de la dimensión de cajas, la dimensión topológica que también se está diciendo. Entonces, lo que nosotros vamos a querer es que una dimensión satisfaga esas condiciones. Primero, que coincida con nuestra intuición, es decir, que si nosotros ya sabemos que un punto tiene dimensión 0 y una línea de dimensión 1, y pues que un cuadrado con área tiene dimensión 2, queremos que eso se siga cumpliendo. Entonces va a ser una de las condiciones que le vamos a pedir a que cumpla esa dimensión. Por otra parte, pues le vamos a pedir que sea monótona, pues que si un conjunto está contenido en otro, pues tenemos que ver que la dimensión también se va a comportar de una manera monótona, es decir, va a ser mayor o igual una del otro, dependiendo de cómo sea esta relación. Y aquí estamos mencionando lo que es la estabilidad numerable. Entonces, es en este punto es donde la dimensión de Hausdorff y la dimensión de cajas se hacen distintas, bueno, uno de los primeros puntos, porque la dimensión de Hausdorff, pues según yo sí va a cumplir eso, pero la dimensión de cajas no. La dimensión de cajas no cumple esta propiedad, pero cumple otra, que se le sustituye muchas veces por ella, que es la estabilidad finita. Es decir, si nosotros tenemos aquí, pues, que esto se cumple pues para un conjunto infinito, pues muchas veces nos quedamos, pues, infinito es mucho, ¿para qué necesitamos tanto? Entonces, pues, se define la estabilidad finita para que la dimensión de cajas lo siga cumpliendo, y pues que también que sea invariante ante homeomorfismos. Entonces, pues vamos a ver ahora cómo es que se hace eso de la dimensión de Hausdorff. O sea que nosotros vamos a tener un conjunto y lo que vamos a querer medir es su diámetro. Es decir, si nosotros tenemos una cosa de esas, pues el diámetro pues va a ser la distancia, bueno, más larga que podamos encontrar nosotros. Y en base a eso nosotros vamos a definir pues una delta cubierta. Aquí yo me salté toda la parte de los conjuntos compactos. Si todos pues conocemos que una cubierta pues es cuando nosotros tenemos los conjuntos, las bolitas abiertas que están cubriendo el conjunto, pero ahora nosotros lo que vamos a hacer es decir que va a tener cierto tamaño delta para nuestra conveniencia. Entonces, con esas bolitas de radio delta, pues nosotros vamos a empezar a cubrir nuestro conjunto. Y lo que vamos a hacer con eso es sumarlas. Entonces vamos a tomar, pues primeramente vamos a definir esa función en base a la delta cubierta y la vamos a elevar a una potencia S. Es decir, estamos definiendo una función en base a dos parámetros, la potencia y el radio de las cubiertas. Entonces, pues, vamos a tomar, como podemos tomar muchas de esas cubiertas, o sea, de muchas maneras, vamos a tomar el ínfimo de las sumas. Y a partir de ello, pues vamos a ver que podemos hacer que esa delta, hacerla tender hacia cero y ver que ya se nos convirtió en una función ahora sobre el parámetro S. Y ese parámetro de potencia es importante porque es el que nos dice cuál es la dimensión de Hausdorff. O sea que en un punto esa suma va a ser infinito, como vemos. Pues sí, porque algo muy importante para la suma siempre es la convergencia. Y de repente, ¡pum!, se hace cero. Entonces, para esa S, en la cual se da el salto de que de repente se hace cero, es lo que nosotros llamamos la dimensión de Hausdorff. Y si se fijan, pues, como que suena que no lo voy a poder hacer siempre.
Entonces muchas veces sí es algo difícil medir la dimensión de Hausdorff, y es por eso que siempre pues andamos buscando alternativas como la dimensión de cajas u otros procesos que nos ayuden a hacerlo, porque nosotros vamos a hablar de la propiedad de autosimilaridad, porque en ella sí podemos medir la dimensión de Hausdorff en base a un teorema que se llama teorema de Hutchinson, por si lo quieren buscar, que nos ayuda a medir las dimensiones de Hausdorff. Entonces, pues nosotros vamos a ver esa propiedad, que si nosotros tenemos un espacio métrico, sabemos que las contracciones es cuando pues tenemos que la distancia entre dos puntos, evaluamos la función, pues tenemos que es menor o igual que la distancia, una constante por la distancia que ya teníamos. En particular, esto es una similaridad cuando se da la igualdad. Entonces, esto nos recuerda un poco que si tenemos funciones y tenemos, pues, estamos definiendo las contracciones, pues vamos a ver que si tenemos un sistema de funciones, se va a cumplir para nosotros lo que es el punto fijo. Y pues así vamos a definir un conjunto autosimilar, que si nosotros tenemos un sistema de funciones, el conjunto autosimilar, pues es el que se queda invariante de tales funciones. Entonces, pues esa va a ser la propiedad, va a ser el conjunto, que es el atractor de ese sistema de funciones iteradas y que se queda fijo invariante. Entonces, pues ahí está de hecho el teorema de punto fijo. Entonces, que si tenemos pues un sistema de funciones, pues es el único compacto no vacío que cumple eso, pues es el conjunto que nosotros llamamos, pues existe un único conjunto que es fijo ante ese sistema de funciones. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros podemos ver que si definimos en esta parte es nuestro sistema de funciones, y lo único que nosotros le damos un conjunto de puntos y lo dejamos correr. Entonces, pues ante ese sistema de funciones que está ahí, pues está hecho en máxima el programa, el conjunto que queda invariante a través de las iteraciones es la que llamamos la procesión de los cangrejos. Y si, pues algo que podemos notar es que pues eso tiene área, entonces su dimensión de Hausdorff es 2, coincidiendo con nuestras nociones. Pero ahora vemos, por ejemplo, el árbol de Catá. El árbol de Catá lo mismo, ahí vemos un sistema de funciones que vamos a iterar, un conjunto, y pues tratar de medirle la dimensión al árbol de Catá, pues no es posible con métodos analíticos que yo sepa, ¿cierto? Entonces, pues lo que podemos hacerlo es o estimarla mediante métodos numéricos o decir que está entre 1 y 2. Entonces, pues sí, porque, por ejemplo, bajo la dimensión de la noción de cubiertas, pues sí se ve que está complicado, pero el árbol de Catá es el conjunto que tiene variantes de ese sistema de funciones iteradas. ¿Alguien reconoce estas portadas? Bueno, pues el fractal que viene ahí pues es conocido como la curva de dragón, y pues no son portadas, sino que son los inicios de los capítulos de cierto libro, el libro de Jurassic Park. Está suave eso. Entonces, pues sí, también es otra fractal, la curva del dragón, y al igual que la curva del cangrejo también tiene dimensión de Hausdorff 2, y también tienen el espacio del sistema de funciones iteradas, del cual este es el conjunto tractor. El famoso triángulo de Sierpinski. Entonces, igual lo mismo, nosotros definimos este sistema de funciones que pues nosotros podemos darle aquí en vez de estos puntos cualquiera de los vértices de un triángulo equilátero, y tenemos ese sistema de funciones iteradas y obtenemos lo que vendría siendo que el único conjunto atractor de ese sistema es el triángulo de Sierpinski. Y pues ahí vemos que también pues vemos el proceso de iteraciones. Entonces vamos a llamar B0 al primer triángulo que tenemos, es decir, el triángulo pues al que no le hemos hecho nada más que definir los vértices y pues dibujar las aristas, y vamos a llamarle BM cuando lo hemos iterado m veces en sistema de funciones. Aquí podemos hacer algo con esto, o sea que nosotros ya tenemos nuestro triángulo de alguna manera. Entonces, algo que podemos permitirnos hacer es definir la energía en este triángulo. Podemos verlo pues como una función que se va a dar entre, si yo tengo una función, la puedo evaluar en los vértices.
Entonces vamos a definir la energía en base a las evaluaciones que hicimos en los vértices. Vamos a decir que la energía del triángulo en su nivel de iteración m pues va a estar dado por los valores que tome la función en el vértice y vamos a sumarlas en base a una relación que vamos a dar. Vamos a decir que dos vértices están relacionados, pues si están en el mismo nivel de iteración y puedo llegar a ellos a través de... son vecinos en nuestro fractal. Entonces, pues nos gustaría, ya que tenemos esa función, vamos a asociarla como algo que conocemos, como una especie de versión discreta de laplaciano, donde yo estoy diciendo que las funciones U, por ejemplo, podrían darnos la idea de ser funciones armónicas, pero pues eso sí se puede ver y viene en la bibliografía, pero yo no voy a hablar de eso todavía. Entonces, pues podemos considerar que si nosotros, por ejemplo, calculamos la energía en este nivel, nosotros definimos vemos cuánto va a valer la función aquí, hacemos las respectivas sumas. Nos gustaría poder extender que si yo ya hice esto aquí, voy a poder hacerlo acá. Entonces, además de que cumpla eso, nos gustaría que la energía fuera mínima, como suele suceder, no nos gusta andar desperdiciando energía. Entonces, pues vamos a trabajar sobre eso, vamos a trabajar de una manera de poder ver cómo a partir de la energía dada en un nivel, podemos obtener la energía en el nivel siguiente. Entonces, pues eso nos da la idea de que si nosotros definimos la energía de esa manera y queremos ver que se cumplen esas dos condiciones, una de las condiciones que le pedimos es que sea mínima. Lo que nos da la idea es que debemos tomar un gradiente y formar la matriz jacobiana, resolver el igual a cero, resolver el sistema y ver cómo van a tener que ser las energías. Pero sí, ver cómo van a tener que ser los valores de la función para que se cumpla eso que nosotros queremos. Entonces vamos a decir que para el vértice X se va a tener que cumplir eso. Es decir, si yo digo que aquí mi función vale A, si mi función aquí vale B, si mi función aquí vale C, pues yo puedo extender esto hacia acá. Entonces, pues resolviendo eso vamos a obtener que es como una especie de promedio pesado. Entonces aquí voy a tener que va a ser, por ejemplo, es A, dependiendo de sus vecinos. Por ejemplo, si nosotros dijimos esto, que va a ser A, B y C, pues nos fijamos en los vecinos. Este tiene vecino a C, entonces lo voy a considerar dos veces, 2C. Este tiene como vecino a B, lo voy a considerar dos veces, 2B, que es el resultado de haber resuelto ese sistema de ecuaciones. Y si no tiene como vecino A, pues entonces solo lo considero una vez y tomo pues esa especie de promedio pesado. Entonces, así de esa manera, nosotros vamos a poder extender los valores que tenemos aquí para la función y la energía en el triángulo hacia el nivel siguiente. Entonces, veamos que si nosotros queremos hacer eso, pues lo que vamos a pasar es que si nosotros ya tenemos la energía en todo este triángulo, simplemente vamos a tener que multiplicar por 3/5 para obtener la energía en el nivel siguiente. Ahora, eso nos da la idea de que podemos tomar una constante de renormalización pues para obtener lo que nosotros deseamos, obtener que la energía va a ser la misma y que apartada de esta yo voy a poder conseguir esta. Entonces vamos a volver a definir la energía argumentando que va a ser pues 3/5 a la m, donde m va a ser el nivel de iteración que llevamos de las energías que ya habíamos tenido. Entonces, esa es una manera de hacerlo. Hay diferentes maneras de hacerlo, como la que vamos a ver. Entonces, ahora vamos a pasar a ver como nuestro fractal como si fuera una red eléctrica. Vamos a decir que en vez de que sea una función que toma ciertos valores en los vértices, vamos a decir, aquí vamos a poner nuestros voltajes. Y pues, podrían ser como las pilas o algo así. Y pues, dados estos voltajes, nosotros podemos decir que estas de aquí, pues son las resistencias, las aristas. Y vamos a ver cómo se va a comportar eso. Pues en realidad vamos a utilizar las mismas leyes que se definen en la física para poder hacer nuestros cálculos. Los mismos cálculos que obtuvimos aquí, vamos a obtener a partir de verlo como esta red eléctrica y
en base a las leyes físicas que conocemos, por ejemplo, que si está un circuito en serie o un circuito en paralelo, cómo se hacen las sumas. Entonces, eso va a ser mediante algo que se llama la transformada del Taillé. Entonces, para poder llegar a ese nivel a este, o de este a este, pues hay que hacer ciertas cosas. Por ejemplo, cada vez que yo vea triángulo, voy a decir, voy a transformar en Y. Entonces, si aquí veo un triángulo, voy a considerar el vértice que esté, pues, el que sea el punto medio, o algo así. Entonces, poder considerar esta Y y yo poder borrar los vértices. Lo mismo voy a poder hacer con este. Voy a poder transformarlo en una Y y considerar que ahora estos de aquí que quedaron van a ser nuestros mismos dos vértices. Y si se fijan, pues aquí yo voy a tener algo que me va a resultar más favorable, porque voy a pasar de tener esta forma de triángulo a ver algo que se puede ver como que si estuviera en serie y ya poder sumar todo. Entonces, pues esta técnica se llama la transformada del Taillé, que es agarrar, si yo veo triángulo, transformo en Y, y si veo en Y, pues trato de transformar en triángulos. Entonces, pues ahora lo que habíamos visto nosotros de que, pues B0 va a ser lo que nosotros teníamos en este triángulo, pues lo vamos a llamar ahorita por lo pronto B' para referirnos que vamos a estar haciendo restricciones sobre los triángulos para ver cómo calcular. Entonces, supongamos que borramos los vértices de B', los vértices de algunas, y los conectamos a un solo vértice en B, es decir, aquí ya no voy a considerar voy a considerar pero voy a considerar que todo está conectado así, con esto. Entonces, pues la restricción de la red se obtiene por la retención de todas las aristas que se conectan, pues, en los en B' con la misma resistencia. Y pues queremos ver que se siga cumpliendo lo mismo, que si nosotros teníamos que la energía tenía un valor mínimo, vaya a tener ese mismo valor, que se siga cumpliendo esa condición de valor mínimo cuando nosotros hagamos la transformación. Este lema tan largo que está aquí, bueno, lo que dice es que vamos a poder manejar eso, que si nosotros pues vemos como que si tenemos una forma de Y o una forma de triángulo, ¿cómo se van a hacer esas sumas? Entonces, consideremos que una red en forma de Y con los nodos X, Y, Z y W y los ejes que se conectan de esos tres vértices, como si estuvieran aquí, a W. Entonces, y pues tenemos la resistencia de que cada uno de estos va a W, la resistencia. Entonces, pues aquí yo estoy diciendo que las voy a poder dar en base a las reglas que ya conocemos. Si está en serie, vamos a sumar directamente, pero si está en paralelo, vamos a tomar el inverso de la suma de todo. Y igual se puede demostrar, y se demuestra con el mismo camino que se demostró la vez pasada. Tenemos estas funciones, hay que tomar pues el jacobiano y pues igualar a cero. Entonces, pues en particular tenemos que si todas son iguales se va a cumplir, pues que si están en serie las resistencias van a ser iguales, y pues vamos a ver que cuando transformemos a Y vamos a tomar un tercio de eso, y pues que la resistencia en el punto, que creo que pues va a ser un tercio de todo. Ok, ya se anunció el lema, pero ¿cómo se hace esto? Pues simplificando los cálculos para ver cómo se hace todas esas transformaciones, vamos a pensar que todas las resistencias son 1. Entonces, en base a la regla dada, vamos a ver que pues era A sobre 3 si todas eran iguales. Entonces, aquí vale 1, y vemos que si nosotros hacemos la transformada de triángulo a Y, pues se tiene que dividir 1 entre 3, y ahí vemos cómo obtenemos nuestro nuevo triángulo. Y si se fijan, pues ya tenemos cosas que están en serie y simplemente sumamos. Volvemos a aplicar el mismo proceso. Si vemos triángulo, transformamos en Y. Entonces, hacemos lo mismo y nos va a quedar, pues, que de aquí ya sumamos estos que están en serie y luego podemos pasar otra vez a tener un triángulo. Y lo mismo, si se fijan, ahí apareció el 5 tercios, que era el 5 tercios que nos había aparecido por aquí, con esto. Entonces, son dos formas de llegar a la misma constante de renormalización, ya sea viéndolo mediante ese análisis o el análisis como si fuera red eléctrica.
Y pues este es otro ejemplo de cómo se hace lo mismo, pero ahora dados los voltajes en cada uno de los vértices, vemos triángulos, transformamos allí y viceversa. Entonces, pues esto nos da la idea de que si nosotros estamos midiendo cosas que se dan aquí, cosas que se dan en nuestra resistencia o en las aristas del triángulo, incluso en los vértices, pues podemos ver que podemos definir una métrica para considerar que nuestro fractal ahora va a ser un espacio métrico, donde el conjunto es el conjunto de puntos que tenemos y la métrica va a estar dada por las resistencias, es decir, los valores que nosotros habíamos definido aquí. Entonces lo vamos a hacer de manera que igual vamos a querer que se cumpla una condición de que sea mínimo y vamos a decirle que tome pues valores ceros y unos, en este caso, para que se dé esa condición. Y vamos a tomar pues que la resistencia va a ser el inverso de eso. Entonces, si se fijan, nosotros vemos que se van a cumplir claramente las propiedades de la métrica, que sea mayor que cero, que sea simétrica. La desigualdad del triángulo siempre es la problemática en todas partes, pero pues viéndolo por ejemplo en términos de de esto de redes eléctricas, es más sencillo, me figura que es más sencillo de ver que si lo damos en base a la función de la energía que hemos dado previamente, porque si nosotros tenemos pues estas resistencias definidas en cada uno de los triángulos y queremos ver cómo llegar a otro vértice, pues vemos que sí, ese camino va a cumplir la desigualdad del triángulo. Y también se puede hacer de la otra manera. Algo muy interesante aquí es cómo resultan las bolas. O sea que si nosotros tenemos que este era, por ejemplo, nuestro espacio métrico con sus respectivos puntos. Vamos a hacerlo un poco más fino. ¿Cómo se verá una bola aquí? O sea que, por ejemplo, podemos nosotros colorear cuál va a ser el centro y dada una resistencia o pues dado un valor, pues cuáles son los puntos que van a estar dentro de la bola. Y quedan cosas curiosas porque algo muy curioso aquí, que yo todavía no sé hacer, pero espero algún día poder hacerlo bien, es que las bolas que quedan no siempre son conexas. Y eso no pasa en todas partes. Nosotros estamos acostumbrados a que si vemos una bolita, pues sí, siempre es conexa, pero aquí no siempre. Siempre podemos llegar a tener que se salta vértices. Entonces podemos tener aquí, por ejemplo, dos puntos y que uno sí estuviera dentro de la bola y otro no, y el de acá sí estuviera. Entonces, y eso fue lo que es la resistencia efectiva. Es cuando nosotros definimos esto. Entonces, por si no la cae. Y pues eso es bastante agradable porque ya es otra manera de analizar los fractales desde este punto de vista. Y pues eso sería todo. Y pues si quieren consultar la bibliografía, la primera parte mayormente está sacada del libro de Kigami. Él define todo esto de los conjuntos atractores, la dimensión de Hausdorff, etc. Y lo de la métrica de resistencia efectiva y un poco de ese análisis está en el libro de Stringhast. Y pues también pues esos Falconer, que es el que hace el acuerdo para definir los fractales, y pues también esas fuentes que son muy buenas. ¿Una pregunta? ¿Puedes regresar a los anteriores? Los libros. Los libros. Perdón. Gracias. De nada. Preguntas, comentarios, lo que gusten. ¿Por qué decir que un es un fractal con energía en este caso? Pues este solamente es un caso particular porque también tengo entendido que puedes verlo en términos de que si eso viene en el libro de Kigami, según yo, que también puedes definir ciertas fuerzas y verlos como si fueran resortes. Creo que eso viene más desarrollado en el libro de Kigami, pero a mí se me hizo, pues viene en el libro de Stringhast y se me hizo curioso porque aquí te dicen cómo puedes presentar la métrica. Y también porque te lleva a lo mismo que te lleva el análisis armónico. Es una manera alternativa. ¿Una otra pregunta? ¿No tienen más preguntas? Pues agradecemos
vamos a hacer